a la hora anticáncer, un espacio dedicado a todos los pacientes oncológicos, sus familiares y a todo aquel que quiera ayudar a combatir el cáncer. El día de hoy responderemos una de las preguntas más comunes en la primera consulta oncológica. Doctor, tengo cáncer. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es el cáncer? Y la segunda pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí, doctor? ¿Cuáles son las causas del cáncer? Empezamos entonces. Doctor, tengo cáncer. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es la transformación maligna de una célula. Ojo, transformación maligna de una célula, que luego se va a convertir en un tumor. Recordemos que todo árbol nace de una semilla. Esta semilla es una célula. Nosotros, estamos formados por millones de células. Estas son las partes más pequeñas en las cuales el cuerpo humano puede dividirse, y el conjunto de estas células asociadas formarán nuestros órganos, como el hígado, como el páncreas, como el estómago, como la mama, como la próstata, como la piel. Entonces, cada órgano está formado por millones de células. Así es, cada órgano está formado por millones de células, y estas células están en constante recambio. Todos los días nacen nuevas células y otras células mueren. Es decir, la piel que tienes el día de hoy no es la misma piel que tenías la semana pasada, es una nueva. Se ha recambiado, al igual que las células de la mucosa del intestino, pero estas se recambian en menos tiempo. En tan solo 72 horas tienes una nueva mucosa intestinal. Y así sucesivamente, todos los órganos están en constante recambio. Es decir, todos los días estamos recambiando células en nuestro cuerpo. Somos una verdadera máquina que se recambia diariamente. Día a día nacen y se forman miles de células. Y si se forman miles de células, es posible que alguna de ellas tenga alguna falla, que alguna de ellas tenga alguna anormalidad. Definitivamente sí es posible. Entonces, todos los días formamos miles de células normales, pero también algunas células pueden tener fallas, y estas serían células anormales. Estas células anormales son desechadas por nuestro organismo normalmente y son eliminadas por nuestro sistema de defensa, o simplemente se autodestruyen, o sea, se suicidan. Entonces, cada día podemos tener células anormales, pero no necesariamente células cancerígenas. O sea, cada día podemos tener fallas, pero no necesariamente tener cáncer. Una célula cancerígena, una célula neoplásica, se forma en 3 pasos básicamente: la iniciación, la promoción y la progresión. El primer paso, conocido como iniciación, que generalmente dura unas horas, en la cual un agente carcinógeno daña la célula. ¿Y qué cosa es un agente carcinógeno? Un agente carcinógeno es toda sustancia capaz de generar una mutación o la transformación del material genético, la transformación del ADN celular, ya sea de una célula normal o de una célula anormal. Entonces, las células normales pueden mutar y las células anormales también pueden volver a mutar por intermedio de un agente carcinógeno. Así es, estás en lo correcto. Este proceso, conocido como iniciación, se da en unas horas, y estas células que cambian, que mutan, deberían de ser destruidas por nuestro sistema de defensa, o en todo caso pueden seguir cambiando, pueden seguir mutando si continúa su exposición a agentes carcinógenos, y pasará a la siguiente fase, que es la fase de promoción, la segunda fase en la generación del cáncer. En esta fase, la célula, que era solamente una, ya transformada inicialmente en la iniciación, expuesta a carcinógenos, expuesta a estímulos hormonales, expuesta a factores de crecimiento, empieza a crecer, empieza a replicarse, empieza a dividirse, pero este crecimiento es limitado. Nuestro sistema de defensa es el primero en limitarlo, y así puede durar desde 1 año hasta 40 años en otros casos. Luego de eso, nuestro sistema de defensa, una vez que no logra controlar estas células podrían seguir creciendo, pero no más allá de
1 milímetro cúbico. ¿Y por qué no podrían crecer más allá de 1 milímetro cúbico? Porque ya no hay nutrientes, ya no hay forma de alimentarlas. Como no tienen vasos sanguíneos, su proceso de generación de vasos sanguíneos está limitado, no pueden hacerlo, entonces estas células tienden a morir, tienden a necrosarse. Pero si la exposición a agentes carcinógenos continúa, esta célula ya mutada, ya cancerígena, puede adquirir esa propiedad que le faltaba, esa propiedad de generar sus propios vasos sanguíneos, proceso conocido como angiogénesis, y continuar su crecimiento mediante un estímulo inflamatorio continuo. Y es más, también puede adquirir la facultad de viajar a distancia, de penetrar vasos sanguíneos que ella misma ha creado e implantarse en otro órgano, proceso conocido como metástasis. Esta fase, la última de la formación del cáncer, se llama progresión y dura aproximadamente hasta 1 año. Y luego ya continuará el constante crecimiento y la formación de más células cancerígenas, periodo en el cual generalmente realizamos el diagnóstico como cáncer in situ, como cáncer temprano o como cáncer avanzado, dependiendo en qué estadio clínico realicemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿El cáncer se forma en solo un día? No, es todo un proceso que dura años, años de exposición a uno o a varios agentes carcinógenos, en los cuales una célula cambia y realiza un proceso de transformación para finalmente ser una célula neoplásica, un cáncer, y luego de tiempo ser diagnosticado. ¿Todos los días formamos células cancerígenas? No, todos los días formamos miles de células normales y algunas anormales, pero es la exposición a agentes carcinógenos las cuales generarán mutaciones y posterior transformación de una célula normal a una célula cancerígena. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es el cáncer? Podríamos decir, es la transformación de una célula normal en una célula maligna, producto de la exposición a agentes cancerígenos que en un medio favorable le ha permitido su crecimiento incontrolable. ¿Entendido? Bien, pasemos a la segunda interrogante. ¿Por qué yo, doctor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Cuáles son las causas del cáncer? Recordemos que todo en esta vida es el resultado de una o de múltiples causas. El hecho de que ustedes estén aquí viendo este video en este momento también tiene causas. Tal vez tienes un familiar a quien quieres ayudar, tal vez te interesa conocer el tema, tal vez eres un paciente, entre otras. Entonces, ¿el cáncer también tendrá una o múltiples causas? Por supuesto que sí, el cáncer tiene causas. Esa transformación de una célula normal en una célula maligna no es producto del azar, no es producto de la casualidad, tiene una o tiene múltiples causas. ¿Y conocemos esas causas? Verdaderamente una enfermedad que año a año involucra a millones de personas tiene que ser bien estudiada. Y actualmente conocemos bastante de ella. Y vamos a describir los principales factores de riesgo conocidos para la transformación de una célula normal y la generación del cáncer. Empecemos entonces con el primero, el tabaco, asociado como el factor de riesgo en más de 30% de neoplasias. No tiene uno, tiene múltiples agentes cancerígenos. Segundo, el sobrepeso y la obesidad, asociado hasta en un 20% como factor de riesgo. Recuerda que el sobrepeso conlleva a mayor cantidad de tejido adiposo y esto a su vez con mayor posibilidad de almacenar sustancias tóxicas y disminución en la oxigenación de los tejidos. Por lo tanto, bajar de peso no debe ser un tema estético, debe ser un tema de salud. Tienes que hacerlo por tu bien. Tercero, microbios. Y aquí hablaremos de los virus y las bacterias. ¿Ellos pueden causar cáncer? Por supuesto que sí. Ejemplo de ello tenemos al virus del papiloma humano, asociado a neoplasias del cuello uterino y de orofaringe, al Helicobacter pylori, asociado al cáncer de estómago, al virus del Epstein-Barr, asociado a los linfomas, entre otros que se asocian hasta un 15% como factores de riesgo. Cuarto, los factores dietéticos, es decir, la dieta, el consumo diario de agentes carcinógenos presentes en los productos comestibles o en la preparación de ellos.
dedicaremos un programa solamente para tratar este tema. Quinto, el sedentarismo, puesto que no permite una adecuada oxigenación. La exposición ocupacional también en un 5%. Lamentablemente, el ambiente laboral de algunos trabajos hace estar en riesgo por entrar en contacto directo o indirecto con agentes carcinógenos, como por ejemplo el asbesto. Séptimo, el alcohol, hasta un 3%. Es claramente ya conocido que no existe límite seguro en el consumo de alcohol como factor de riesgo. Verdaderamente no lo existe. Octavo, factores reproductivos. La influencia de la ausencia de la lactancia materna, así como el riesgo de no embarazos en la mujer, está relacionado con diferentes tipos de neoplasias en la mujer. La polución ambiental, la luz ultravioleta y el consumo de ciertos fármacos también son considerados como factores de riesgos. Y factores desconocidos en un 5% que son atribuidos a predisposición genética. Entonces, en resumen, el cáncer es producto de la herencia solo hasta en un 5%. El 95% restante son uno o una serie de factores de riesgo asociados los que actuaron para que esta célula normal se transforme en una célula maligna. Y de ese 95%, recordemos que más del 30% está asociado al tabaco, hasta el 20% al sobrepeso y la obesidad, 5% a la dieta, 5% al sedentarismo, 3% al alcohol. Si sumamos 33 más 20 más 5 más 5 más 3, es más de 65%. Podríamos decir que más del 65% de los factores de riesgo podrían evitarse con un cambio completo de nuestra conducta en cuanto a alimentación y hábitos de estilo de vida nos referimos. Tabaco y alcohol se puede evitar. Sobrepeso, obesidad, dieta y sedentarismo son manejables y podemos cambiarlo. Claro que sí. Sobre los patógenos, la exposición ocupacional, la polución ambiental, los factores reproductivos, la luz ultravioleta y la predisposición genética, tal vez no podamos influir, pero sobre lo demás sí, sobre lo demás que es más del 60% sí podemos influir y está en tus manos y eso debemos utilizarlo como una ventaja en la prevención. Pero recordemos la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Cuáles son las causas del cáncer? La respuesta es definitivamente estuviste expuesto a uno o a más de uno de los factores de riesgo. Y esta exposición a agentes carcinógenos fue continua. Por eso es que esta célula se transformó. Esta célula cambió a una célula cancerígena por esa exposición constante a carcinógenos. Si en solo una mínima parte es hereditario y yo tengo hijos, ¿se puede prevenir? Recuerda que más del 60% de los factores de riesgo se pueden evitar. Basta con cambios y nuevos hábitos de estilo de vida y alimentación fisiológicos, o sea, normales. Recuerda, está en tus manos protegerte a ti y a tu familia. Evita el consumo y la exposición constante a carcinógenos. Inicia hábitos de estilo de vida y alimentación saludables, normales, y así podrás evitar hasta en más de un 60% el riesgo de padecer cáncer. Si quieres aprender más, tienes mayor información disponible gratuitamente en nuestra página web www.comocombatirelcáncer.com. Además, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y te espero el próximo lunes para seguir ampliando nuestro conocimiento para prevenir y combatir el cáncer aquí, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto.